Buenas tardes, bienvenidos a Lengua Rossi. Hoy vamos a ver las características comunes del modernismo hispanoamericano, del español, del modernismo intimista español y de la poesía del 98. El modernismo hispanoamericano se dice que empezó en 1888 con la obra Azul de Rubén Darío y terminó aproximadamente en 1916. Ese modernismo empezó en Hispanoamérica, pero luego tuvo influencia en Europa, en España y en otros países. Nosotros nos vamos a centrar en España. Como digo, su obra primera fue Azul, en 1888, y en este modernismo vamos a ir viendo que se da que es producto de la crisis espiritual del siglo XIX. En el siglo XIX se produjo un gran avance de la ciencia y ello cuestionó religiones como, por ejemplo, el cristianismo. Podemos distinguir dos etapas, una con culto a la forma y otra con una poesía más profunda y personal. El culto a la forma está sobre todo en el modernismo hispanoamericano. Y luego ya la poesía más profunda y personal corresponde al modernismo intimista español, que ya lo vemos de color verde y que más adelante lo iremos comentando. Se produce una gran voluntad de innovación. Los escritores hispanoamericanos estaban cansados de copiar los modelos españoles y querían demostrar su propia identidad. Por ello jugaron con las palabras o las inventaban. Esto es algo que luego continuó con las vanguardias, con Alberti, con Jorge Guillén, con Ramón Gómez de la Serna. Se produce también el individualismo y el cosmopolitismo. Eh, Tiene mucha importancia la ciudad de París. Hemos de tener en cuenta que Rubén Darío estuvo en Francia, allí coincidió con los hermanos Machado, Antonio y Manuel Machado, y esta ciudad pues aparece en las obras. Se da el individualismo, la exaltación del yo, la búsqueda de la belleza y el placer. También escribían sobre su interior, pero esto se dio sobre todo en el modernismo intimista, que luego veremos. Se buscan también otras culturas, como la europea o también Oriente. Se da la evasión en el espacio y en el tiempo. Respecto al espacio, pues se trata de Europa, Oriente, que eran lugares exóticos, o el tipo y la Edad Media. Se querían evadir de la realidad, olvidarse de su existencia. Para ello a veces recurren incluso a la droga, pero esto se verá sobre todo en los poetas del mal, en Baudelaire, en Verlaine, poetas franceses sobre todo. También se da el simbolismo. El simbolismo tendrá mucha influencia en este modernismo hispanoamericano. Este simbolismo vendrá de Becker, ya que introdujo em, esta idea de que cada elemento podía simbolizar algo. Aparecen sobre todo símbolos de elegancia y aristocracia. Por ejemplo, el cisne simboliza la pureza, la belleza, la blancura. El pavo real simboliza el colorido. La rosa, la flor, representa la fugacidad de la vida. El mar simboliza la melancolía. Aparece el oro, la seda, que simboliza el lujo. Aparecen también las esculturas, se dan los jardines versallescos, en la naturaleza, el lenguaje musical. En definitiva, se busca la belleza. Esta es la idea del parnasianismo. El modernismo hispanoamericano está muy influido por los parnasianos, cuyo lema era el arte por el arte, es decir, el arte para crear belleza, para crear estética,
y no para incluir las ideas propias políticas o pensamientos propios, como si se daba en el movimiento anterior del realismo, en el que existían las novelas de tesis y cada escritor estaba influido por sus ideas políticas. Bueno, excepto Valera, que no, pero el resto, Galdós, Alarcón, sí lo hacían. El parnasianismo no. Buscan la belleza, la elegancia y la estética. Se da también la sensualidad, la sinestesia, que esto también continuará con el modernismo intimista. La sinestesia hemos de recordar que se da con una mezcla de sentidos. Por ejemplo, los sonidos azules. Hay sonidos, hace referencia al oído y azules a la vista. O, por ejemplo, saborear la música. Saborear tiene relación con el gusto y la música tiene relación con el oído. Se produce también una gran renovación métrica porque, como hemos dicho, pretendían innovar. Se busca romper con la tradición y por eso escriben dodecasílabos, que son versos de 12 sílabas, eneasílabos, versos de 9, alejandrinos, versos de 14. Como vemos, los alejandrinos tienen que ver pues con la cuadernaria, con la Edad Media, porque ellos a veces querían evadirse, como hemos dicho, con otras culturas y con otros tiempos. Aunque siguen escribiendo también sonetos, que era ya una estructura más típica. Bueno, otras obras de Rubén Darío, pues además de Azul, son prosas profanas o cantos de vida y esperanza. El modernismo español elimina la ornamentación y tiende a una mayor profundidad. Tenemos aquí que influye el intimismo de Bécquer, pero como también el simbolismo. Los escritores más conocidos son Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. En el modernismo español intimista tenemos las emociones íntimas y el dolor de los recuerdos. Aquí tenemos a Antonio Machado, que dice: mi infancia son recuerdos y un patio de Sevilla, donde hay un huerto, donde hay un limonero, donde hay una fuente. Ahí tenemos los recuerdos idealizados, aunque también está el dolor de los recuerdos. Tenemos la introspección, la subjetividad, se adentra en las profundidades del alma humana, explorando emociones intensas y el dolor que a menudo acompaña a los recuerdos. Predominan las emociones íntimas, la nostalgia, la melancolía, la soledad, el desarraigo, la angustia existencial, qué sentido tiene la vida, Dios existe, no existe. Esto se vio sobre todo en Unamuno, fue el que más lo trató, pero estos escritores, Antonio Machado y Juan Ramón, también. El dolor por el pasado, la pérdida, la añoranza. Hemos de tener en cuenta que estos escritores al final de su vida tuvieron que huir de España porque corrían peligro por sus ideas políticas republicanas. Antonio Machado se tuvo que ir con su madre, pasó por Valencia, iban en un camión y llegaron a Collioure, que es una zona francesa, y allí murió al poco tiempo. Juan Ramón se fue a Hispanoamérica con su mujer, pero su mujer murió allí. Poco después le dieron el premio Nobel y él decía que ya para qué lo quería. Esos escritores del 98 no sobrevivieron a la guerra civil. Todos murieron sobre esa época. Unamuno también estuvo en su casa. Él tenía el presidio de su propia casa, no podía salir allí pues porque ya coincidió con un general franquista en la Universidad de Salamanca. Dijo aquello de venceréis, pero no convenceréis. La mujer de Franco impidió que lo mataran, pero sí tuvo que estar en prisión en su propia casa y tampoco vivió mucho más.
Este es el desastre realmente de los escritores del 98, impedir la guerra civil, además de haber pedido ya las colonias españolas. Em, bueno, el simbolismo también influyó mucho en esos poetas. Como hemos dicho, eso lo introdujo Becker. Y algunos símbolos para expresar emociones y conceptos abstractos pues son el árbol, que representa la sabiduría; la noche representa la introspección; el agua, que tiene relación con la purificación; la tierra, con la fertilidad; el espejo, que simboliza la identidad; y el tiempo, que simboliza la fugacidad de la vida, junto con, por ejemplo, la rosa, que ya le hemos dicho, porque la rosa pues es una flor muy bella, pero que dura poco. Bueno, algunas obras son Soledades y Soledades, Galerías y otros poemas. Antonio Machado primero hizo Soledades, pero luego incluyó otras obras o otros poemas, y por eso la volvió a publicar con el nombre de Soledades, Galerías y otros poemas. La poesía del 98 es un movimiento español que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, en respuesta a la crisis nacional que vivió España tras la pérdida de sus colonias en el año 98. España se enfrentó a Estados Unidos en una batalla muy desigual, en la que España prácticamente quedó en ridículo y perdió Filipinas y Puerto Rico. Además, Cuba se independizó, por lo que España perdió ya sus últimas colonias. Esto produjo una desolación en el pueblo español, aunque a veces los escritores también se quejan de la falta de acción española. Por ejemplo, Baroja en El árbol de la ciencia se queja de esto, porque ni siquiera se cambió de gobierno. El presidente siguió siendo el mismo. Se da una preocupación social por el pueblo castellano. España está representada en Castilla. Tenían un compromiso social, sentían una profunda preocupación por la situación de España y buscaban reflexionar sobre los problemas del país, como la desigualdad social, el atraso económico, la pérdida de valores. Esto también lo veremos en El árbol de la ciencia, en el que Pío Baroja pues, critica esto, incluso llega un poco a la burla y a la mofa de lo español, de cómo los españoles estaban muy convencidos de que España era lo mejor, pero prácticamente porque no habían salido de España, no habían visto otra cosa. Tenían un lenguaje sencillo, buscan pues el lenguaje sencillo y directo. Como hemos dicho, el paisaje castellano se convierte en un elemento fundamental para expresar los sentimientos, y España se relaciona con Castilla. España equivale a Castilla. Se da el individualismo, el existencialismo, la búsqueda del sentido de la vida, aunque el existencialismo se verá más en Unamuno. Él está preocupado sobre si Dios existe, si Dios no existe, de ahí que crea la Nivola. Bueno, pues con esto ya tenemos una idea del modernismo, que como hemos dicho, empezó en Hispanoamérica, pero era un modernismo más superficial, más frívolo, buscando la belleza y la evasión, que, como hemos dicho, llegó a veces incluso a la drogadicción con los poetas del mal. Y el modernismo español, pues ya no caló tanto ese modernismo hispanoamericano, más superficial, sino que era más intimista, porque los escritores españoles estaban preocupados por la situación de España, y eso se ve en la poesía del 98. Hemos de recordar que tanto modernismo como generación del 98 están más o menos en las mismas fechas, y realmente no podemos hacer una gran separación de uno y otro. Espero que con esto haya quedado un poco más claro este tema. Saludos.